Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. ¿Cuál es el origen de las enfermedades? ¿Por qué se enferma la gente? ¿Por qué sucede a veces que sin una razón aparente nos sentimos enfermos e incluso manifestamos cierta sintomatología de algunas enfermedades? Para hablar de estos temas, del origen de enfermedades, de tratamientos, nuevos enfoques en tratamiento de enfermedades, me acompaña Jorge Coutinho, él es médico biólogo, a quien me da mucho gusto saludar. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Platicamos fuera de cámara sobre el origen de las enfermedades. Hay afecciones, hay padecimientos que, bueno, indudablemente ahí está la razón. Platicamos si se nos cae el techo, nos rompemos algo y ahí está la causa. Es un traumatismo. No hay vuelta de hoja. Que aún así el cerebro va a reparar la lesión. Okay. El cerebro va a hacer que se regenere. Pues son diferentes orígenes de las enfermedades. Así es. No, estas indudables, ahí está. Así es, ¿Qué una más? Intoxicación. Una intoxicación por comer algo en mal estado, por una alergia, también es una razón. Ahí está. Que por cierto, la alergia es un mecanismo cerebral que reacciona diferente entre una persona y otra, ¿no? Okay. Si yo estoy en el campo respirando polen y tengo un conflicto emocional, se me va a quedar grabado ese conflicto y cada vez que respire ese polen voy a tener una manifestación orgánica. Por ejemplo, un asma o una alergia de vías respiratorias, etcétera. ¿Pero es por esta asociación del polen con el conflicto emocional? Sí, se queda codificado. Por ejemplo, una persona que sufre un asalto se le va a grabar en ese momento la fecha, la hora, las circunstancias, sonidos. El entorno. Exacto, entonces cada vez que ve una pistola, aunque sea en una televisión, puede haber una reacción alérgica, asmática, ¿no? Por la asociación. O sea, es decir, si vamos a con este mismo ejemplo, si el asalto ocurriera, digamos, en una noche de lluvia. Así es. Y le provocó una angustia por el hecho mismo del asalto, que lo sometió, bueno, a un estrés muy grande, en fin. Quiere decir que cuando vuelve a presentarse quizá una situación de lluvia similar, la sintomatología podría regresar. Sí, se queda grabado, eso se llama codificar. Por eso se llama la terapia descodificación de las enfermedades. O sea, es buscar de dónde viene. Sí, si me asalta una persona, un hombre calvo a las 5 de la tarde, probablemente cuando vea una persona con esas características, claro, se van a disparar otra vez los mecanismos que se dispararon en aquella ocasión. A nivel inconsciente o a nivel cerebral, ¿no? Okay. Entonces, si eso me afectó orgánicamente, se puede repetir eso. Entonces, tomando conciencia de la asociación de los conflictos que hubo o de las circunstancias, puedo curar mi enfermedad. ¿Todas las enfermedades son así o tienen un componente de esta parte de codificación? Bueno, sí, el cerebro manifiesta cambios en el organismo, o sea, alopáticamente o médicamente hay una infinidad de causas que explican las enfermedades, bacterias, virus, hongos, etcétera, ¿no? Pero la medicina del doctor Hammer o de la descodificación nos habla que el cerebro controla hasta el último virus o bacteria. Desde que nacemos hay en cada célula 10 bacterias viviendo en nuestro organismo, desde que nacemos hasta que morimos. Y nuestro cerebro da el estímulo a nivel cerebral de que se reproduzcan las bacterias, por ejemplo, para disolver un tumor. Entonces, las infecciones, desde este punto de vista, curan. La fiebre cura, la diarrea cura, el vómito cura, pero eso lo está coordinando perfectamente el cerebro, no el pensamiento, sino el cerebro, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo le llamamos? Esta tendencia, esta rama de la medicina, el doctor Hammer me decía. Sí, él le denomina la nueva medicina germánica. Nueva medicina germánica. Así que tiene su historia de cómo se desarrolló todo. ¿Hace mucho que existe, que se practica, que se viene desarrollando? En 1978, el doctor Hammer, un médico alemán muy famoso, muy reconocido, director de un hospital en la Universidad de Tübingen, le matan a su hijo. Y él y su esposa, que también era médico, desarrollan al poco tiempo ella un tumor de mama. Cabe explicar que cuando uno es derecho se desarrolla en la parte izquierda, y él desarrolla un cáncer en el testículo. Entonces dice, bueno, este conflicto emocional tuvo que haber desarrollado por el trauma a partir de esta pérdida. Exacto. De esta pérdida y en esa circunstancia. Sí, entonces él hace, es radiólogo, pues ve en tomografías cerebrales lo que después se denominó el foco de Hammer, y ahí se ve la impactación del conflicto emocional, ¿no? Antes y después. Entonces, con una tomografía se puede diagnosticar. Es decir, el conflicto emocional que tuvo en su momento la pérdida de este hijo, ¿tuvo un impacto
físico en él que desarrolló en él y en su esposa estos tipos de cáncer? Claro, en la esposa fue un conflicto, y en todos los seres humanos, en las mujeres, es un conflicto de nido. Tengo que reproducir más células para amamantar a mi hijo porque se está perdiendo, y eso sucede igual en los animales. Claro. Y en el hombre, pues en el testículo se reproducen los espermas. Entonces, a nivel cerebral dice, voy a hacer crecer un tumor o un quiste testicular para estar más capacitado para recuperar la cría. Y digo cría porque, repito, para recuperar, para compensar la pérdida, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuánto tiempo le llevó llegar a esta conclusión de que la pérdida había tenido este impacto, que se quedó tan profundamente grabado que le desarrolló estos padecimientos? Sí, bueno, él empieza a decir, bueno, esta lógica, como él era director del hospital, era un médico alópata, así es, común y corriente. Así es, entonces él, siendo director, dice, bueno, vamos a investigar los que tienen cáncer de riñón, los que tienen cáncer de hígado, y vamos a ver qué conflicto. Por ejemplo, un conflicto de abandono va a provocar un problema en el riñón, un conflicto económico, un problema en el hígado. Entonces empieza a hacer sus estadísticas. De casos que ya tenía, empieza a sacar historiales. A ver, 100 pacientes con cáncer diagnosticado de pulmón. ¿Qué conflicto vivieron? El conflicto de miedo a la muerte produce una reproducción celular en el pulmón o en el bronquio. Y entonces le preguntaba a los pacientes qué conflicto tuvieron. Y cuando él descubre que en el cerebro, en las tomografías se puede diagnosticar, entonces ya se ve la psique, el conflicto, en el cerebro o sea, se ve el origen cerebral, la activación del programa. Okay. Cada órgano tiene un programa cerebral, como si fuera el programa de Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Entonces el corazón se activa a acelerarse por un programa cerebral, ¿no? Claro. Si yo tengo un susto, mi cuerpo, mi cerebro va a acelerar una reacción, todas las funciones. Obviamente. Esos son inconscientes o conscientes. Cuando un deportista se prepara para una actividad física intensa, tú ya estás predeterminado a que en ese momento tu flujo sanguíneo se va a incrementar, se liberan, pues no sé, adrenalina, en fin, todo esto. Pero si este competidor de primer nivel quiere ganar y a la mitad no gana o se tropieza, puede venir una desvalorización, por ejemplo, y ese conflicto de desvalorización va a activar un programa cerebral de descalcificación de los huesos. Esa, digamos, frustración podría llevarlo a una descalcificación. La desvalorización. La desvalorización. Porque la frustración sería psicológica. La vivencia es desvalorización que descalcifica. Cuando él se recupere se va a recalcificar y va a doler. Entonces va a consultar a un médico y le va a enyesar o le va a dar un desinflamatorio y va a entrar en un ciclo de descalcificación, recalcificación y va a empezar una artritis. En cambio, si yo sé que estoy desvalorizado, descalcificado, cuando se recalcifique me va a doler. Entonces voy a tener paciencia, a reposar, para que ya no se empiece a hacer un loop de un círculo vicioso. Ahora, a partir de de revisar los historiales de los pacientes, ¿qué tantos padecimientos se logró identificar con esta codificación o a partir de esta descodificación? Bueno, todas las células, todos los órganos pueden ser descodificados o ver el conflicto. Por ejemplo, el origen es ¿de dónde viene? El ojo sirve para ver. Es un conflicto visual, un conflicto auditivo. Por ejemplo, si una persona tiene un conflicto de algo me huele mal, me están robando, me están siendo infiel, me están transando, entonces esa persona, el cerebro puede activar, hacer que no perciba el olor, porque puede ser físico real. Entonces, oiga doctor, ya no entra el aire o ya no percibo olores, ¿no? Claro. Entonces, todos los padecimientos pueden tener este origen biológico emocional. Biológico emocional. Los músculos, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas. Hasta la última célula está controlada por el cerebro. Cada padecimiento, digamos, como lo mencionabas ahorita, hígado, por ejemplo, riñón, páncreas, ¿está relacionado a ciertos padecimientos? ¿Se activan ciertos padecimientos a partir de esos órganos? Sí, por ejemplo, un lobo que está en la nieve, que no tiene nada que comer, su cerebro va a hacer que crezca el hígado para tener mayor reserva. Entonces, si yo tengo un conflicto económico, por ejemplo, no voy a tener ingresos, por lo tanto me voy a morir de hambre, entonces puede crecer el hígado. Si es leve el conflicto, puede terminar desarrollándose una hepatitis, si es más grande una cirrosis, y si es más fuerte el conflicto, un tumor en el hígado. ¿Se puede llegar, digamos, a un cáncer? Sí, la intensidad del conflicto va
provocar la dimensión de la enfermedad. Ah, ok. Una madre que se entera que el hijo es drogadicto le puede doler la mama. Claro. Si le dicen que lo secuestraron, se le puede inflamar, y se le dicen que lo mataron, se va a desarrollar un tumor con un propósito biológico, reproducir Claro. más células para producir más leche para la cría. Eso es lo que me mencionabas del mensaje que manda el cerebro. Como un programa biológico, O sea, todo es benéfico. Estos conflictos son lo que activan estos programas. Así es. Ahora, se activan como como algo positivo. Siempre es un medio de supervivencia. Por Ok. ejemplo, un pez fuera del agua para sobrevivir va a retener líquidos. Ujú. Si yo me desarraigo o tengo que emigrar a otro país o me siento solo, abandonado, mi cerebro va a hacer que retenga líquidos, como el pez que se siente desarraigado. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver, porque siempre que se resuelve el conflicto, el cerebro da marcha atrás. Entonces, en principio se activan estos mecanismos como un método de supervivencia. Así es. Pero podría esta supervivencia degenerar en un problema. En un problema O a sea, largo plazo. Como supervivencia, bueno, pues hago mi hígado más grande para reservas, en fin. Pero eso Me va a la larga. me va a provocar un problema a la larga. Exactamente. El tratamiento de las enfermedades, entonces, se tiene que hacer de la manera tradicional, más buscar esta parte de decodificación de las enfermedades. ¿Sería lo correcto hacer esta...? Bueno, en la medicina tradicional lo que nos serviría es una cosa de emergencia, ¿no? En un asmático, en un infartado hay que meterle química y demás, ¿no? Pero Claro. para la cuestión ya de fondo y crónica, pues vamos a desactivar esa enfermedad como buscando el conflicto. Entonces, resolviendo el conflicto se va a curar la enfermedad. Y si el paciente no encuentra el conflicto asociado, podemos meter una codificación al cerebro a base de visual, auditivo. O sea, ¿se puede hacer una nueva programación? Sí, exacto, con lo que se llama comúnmente un psicodrama, ¿no? Ok. Jodorowsky le llama psicomagia. Psicomagia. Así es. Así es. Exactamente. Jorge, vamos a ver un reportaje que preparamos al respecto, si te parece, y seguimos Claro, conversando. sí, ¿cómo no? Bronquitis Oye, es frustración. ¿Qué sientes? Sí, sí, sí. Poco de miedo, poco miedo. Esta es una técnica de sanación. A través de la imposición de manos manipulan energía del cuerpo para liberarlo de emociones negativas. Según este especialista, el desequilibrio emocional provoca enfermedades físicas. Sentimientos como miedo, enojo, tristeza y culpa reaccionan a nuestro cuerpo convirtiéndose en problemas de salud. La creencia de culpa es que yo no tengo valor o parte de mí no tengo valor. Cáncer, la causa de cáncer es culpa. Diabetes es provocada por tristeza. Diabetes es la creencia. Diabetes está ubicada en la páncreas, que está gobernada por el tercer chakra. Dice que la ansiedad, preocupación, pensamiento o frustración son sentimientos aprendidos pero controlables. Esta es una opción más de medicina alternativa y quien ha tomado la terapia nos cuenta su experiencia. Cuando me estaba haciendo él el proceso, sí sentí la energía cómo fluía por mi cuerpo. Ya lo escuchó. Acumular rencores le puede ocasionar problemas a la salud. Así que trate de ser feliz. Con información de Karen Quintero, Azteca Noticias. Estamos de regreso. Jorge, te pregunto, todas las enfermedades invariablemente tienen, además de una razón lógica, digámoslo así, este componente de codificación de la enfermedad, ¿todas lo tienen? Todas, y se pueden demostrar en la tomografía cerebral. O sea, se activa el programa cerebral y se va a ver en... O sea, no en el es cerebro. una, ¿cómo te diré? No es una teoría, se puede demostrar perfectamente que en la tomografía ahí se ve. Sí, el doctor Hammer pone sus leyes donde no hay teoría, sino son leyes, ¿no? Excelente. Matemáticas precisas. Ahora te pregunto, entonces el tratamiento de una enfermedad debe de ser con la medicina tradicional, alópata, con el tratamiento que el especialista determine, más la decodificación en busca de este conflicto. ¿Debería ser lo ideal? Bueno, sí, si yo tengo una diabetes, pues Por voy a ejemplo. usar hipoglucemiantes o insulina, ¿no? Claro. Pero si quiero realmente curarme, voy a buscar el origen. En este caso, la resistencia ante un problema va a hacer que suba mi azúcar bajando la insulina. Entonces, si yo quiero curarme ya en forma definitiva, pues voy a buscar el origen que me provocó el desencadenamiento. Ahora, si encontramos el origen, ¿qué pasa? ¿Se resuelve mejor la enfermedad? ¿El tratamiento es mejor? Si el paciente toma conciencia y el conflicto, el duelo, por decir algo, la muerte, lo puede resolver, se puede desactivar a nivel cerebral
lo que desarrolló a nivel físico. Ujú. Pero a veces el paciente no puede superar ese conflicto, esa pérdida. Entonces hay mujeres que llevan 20 años en duelo porque falleció el hijo o el esposo. Claro. Entonces hay que ayudarle a hacer la resolución emocional. Ahora, eso no quiere decir, si entiendo bien, que se suspende un tratamiento médico. Si una persona con diabetes requiere insulina, pues no se la va a dejar de poner. Pero ¿qué tal si empieza a bajar la glucosa o empieza a bajar la presión arterial? Entonces podemos ir reduciendo la cantidad de medicamentos. Y si llega la presión a normalizarse, pues no hay de otra. Habría que suspender el medicamento, Claro. porque eso se llama curar, Claro. no controlar. No controlar. Así. Pero eso es evidentemente con los dos tratamientos. Sí, claro. O sea, No ahora, se si puede el paciente- abandonar uno para el otro. Claro. Sí, por supuesto. Si yo tengo un vitiligo, que es una despigmentación de la piel, Sí. pues ahí no necesito ni siquiera medicamento. Ujú. Pero mi piel va a estar despigmentada, entonces con el tratamiento el cerebro puede estimular a que se repigmente mi piel. Es decir, aquí ni siquiera usamos un tratamiento, alopático, médico, ¿no? O tópico. O tópico, por ejemplo, así es. Ahora, ¿qué tan complicado es varias preguntas. ¿Qué tan complicado es encontrar el origen cerebral de los padecimientos? ¿Qué tan difícil es dar con esto? Bueno, a veces es muy fácil, a veces es muy difícil, porque a veces esto fue en la infancia, o probablemente, y esto es otro O sea, tema, ¿una enfermedad de un adulto puede tener su origen en un conflicto de infancia? o se pudo haber programado. Pero en Siempre hay infancia. en la infancia, o inclusive en la gestación. Voy a poner Ah, un no digas. ejemplo. Si una madre embarazada, una mujer Ujú. embarazada, quiere asesinar a su hijo, o sea, abortarlo, Ujú. ese producto en su memoria celular va a quedar grabado el miedo a la muerte. Entonces ahí se programó un miedo a la muerte. Y si a los 30 años le ponen la pistola en la cabeza y sufre un segundo conflicto de miedo a morir, se va a desarrollar un tumor pulmonar. Pero si esta persona no tuvo ese conflicto en su gestación, Ajá. probablemente no le va a dar cáncer pulmonar cuando sufre el primer asalto. Ujú. Probablemente al segundo sí se va Claro. a detonar. Entonces, poder tener el origen en la gestación. En la gestación, claro. Muchos conflictos, el origen en la Y hay gestación. temas muy interesantes como la psicogenealogía, que Ujú. vienen los conflictos grabados en el óvulo y el esperma, la psicogenealogía, la psique, de padres, abuelos y O bisabuelos. sea, es otra parte de Se herencia. empiezan a repetir. Si el bisabuelo se suicidó a los 30 años, probablemente el nieto empieza a tener a los 30 años, a la edad que murió el abuelo, que se suicidó, tendencias suicidas o una angustia que los psiquiatras y psicólogos no Claro. se lo explican. Entonces habría que ver qué hubo en el... O sea, más antes allá de la del- historia clínica, habría que ver la historia personal. Y además la programación que hace, por ejemplo, una mujer, voy a tener un hijo para que me mantenga en la vejez. Y así lo programa. Entonces, cuate llega a los 50 años, Ujú. fracasa con las mujeres y está pegado a la mamá. Y no se explica por qué no se puede casar, ¿no? Porque así fue programado. Oye, entonces, si el origen del conflicto que desencadena esto es tan añejo, supongo que entonces su detección no debe ser fácil. No es fácil, pero si ya sabemos en las tablas o en la descodificación que este problema de cáncer pulmonar es un miedo a la muerte, aunque yo no sepa cuándo tuve ese conflicto de miedo a la muerte, pues voy a hacer una terapia para quitarme el miedo a la muerte. Aunque no se sepa cuándo comenzó el, No el importa. miedo, pues. O, el o origen. la alergia, o Ajá, ajá. sí, puede ser que de niño me encerraron en un cuarto oscuro y Ujú. ahora tengo miedo a los elevadores. Bueno, vamos a hacer algo para resolver el problema, aunque no me acuerde ni tome No conciencia de cuándo necesariamente pasó. tiene que detectarse el momento del origen del Que sería lo conflicto. ideal, pero a veces Claro. es imposible, ¿no? Ahora, la segunda parte que te quería preguntar. ¿Hay personal médico suficiente, capacitado, o esta técnica está suficientemente difundida para que se trate, pues me atrevo a decir, de manera integral una enfermedad? Bueno, desde 1978 el doctor Hammer ha pues sacado muchos libros y demás, y en Europa está muy difundido, aunque también por ciertas cosas bloqueada la difusión de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. La descodificación pues ha avanzado de los últimos 5 o 6 años con el doctor Oliver Soulier, el doctor Sabat, varios médicos franceses que han desarrollado la técnica de la descodificación. Pero ya hay mucha información en libros, internet y demás. Aquí en ¿no? México, ¿cómo andamos en eso? Bueno, Hay muchos especialistas. actualmente se dan cursos de descodificación, ¿no? Ajá. En México, en Guadalajara, en Querétaro, hay una institución que
trae a un doctor que se llama Claude Bouvier para dar estos cursos de descodificación. Ahora, si uno tiene una enfermedad, la que sea, además de su tratamiento habitual, y vamos a suponer que nos escuchó y está interesado, ¿a dónde puede ir a que le ayuden en esta parte de la descodificación de la enfermedad? Así es, bueno, en mi caso yo soy médico alópata, soy el doctor Jorge Coutinho, tengo mi consultorio aquí en México, en Insurgente Sur 1748, 603 el despacho. El teléfono es 56 62 8381. Perfecto. Ahorita va a aparecer en pantalla. También en la página de www.cadhu.com, que es un centro que trae al doctor Bouvier para cursos de descodificación. A ver, si nos das otra vez tu teléfono y nuevamente la página para colocarlos en pantalla. 56 62 8381. 8381. Mi página es www.medicinabiológica.com.mx, y donde se dan cursos la página es www.cadhu.com. Ahí es donde, ahora, veo en este impreso que me hizo favor Jorge de traer, que vienen algunas páginas en donde se puede tener más información al respecto de de esta tendencia, de esta medicina germánica. ¿Esto es correcto? Tenemos aquí un par de páginas. La que recomendaría. La primera es www.hermannewmedicine.ca. Ahorita le vamos a poner estas páginas en la pantalla, la de arriba, si me haces favor. Ahora, ¿qué tan común es que alguien vaya a buscar estos tratamientos? Bueno, yo tengo 56 años, tengo 33 años de ser médico y actualmente veo mucha consulta porque ya cuando el paciente está desahuciado, cuando ya lo operaron y ya le dieron un mal pronóstico y demás, buscan lo que comúnmente sea una alternativa, ¿no? Claro. Entonces me buscan para ver alguna solución. ¿Has tenido algún resultado positivo? Sí, sí, claro. ¿En tu consulta? Yo no puedo decir que el 100% de los pacientes se curan, pero sí puedo decir que cuando el conflicto se resuelve, el 100% de los pacientes se curan. Es decir, no todos los pacientes se van a curar porque no todos resolvieron su conflicto. Pero que sí lo resuelven, el 100% se tiene que curar, ¿no? O sea, si yo me expongo al sol, me voy a broncear. Pero si dejo de exponerme al sol, pues me voy a quitar ese bronceado. Ya resolví mi conflicto que me estaba provocando tal desarrollo orgánico. Pues ahí lo tiene, es una nueva alternativa de tratamiento de enfermedad. De ninguna manera le estamos sugiriendo que suspenda su tratamiento médico, sin embargo sí valdría la pena tomar esta, pues digamos, terapia alternativa, ese tratamiento alternativo de la enfermedad, y probablemente pueda tener un mucho mejor resultado en el tratamiento. Ahora, hay terapias dentro de esta medicina como la terapia neural, homeopatía, quiropraxis, lavados colónicos, etcétera, etcétera, para ayudar a mantener la enfermedad o curar la enfermedad. Y lo más importante siempre es acudir a un especialista, por supuesto. Definitivo. Jorge, te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, y gracias a usted por habernos acompañado. Le recuerdo que esta conversación estará disponible en nuestro sitio de internet, aztecanoticias.mx, para que la pueda consultar en cualquier momento. Soy Juan Carlos Barajas, pase buena tarde, buen provecho y nos vemos mañana.